Bueno, entonces el concepto que se vio la clase anterior es el concepto de potencia instantánea y potencia promedio. Entonces, prácticamente la potencia que utilizamos la clase pasada en un circuito es esta. Esta potencia también la pueden encontrar como promedio o real o activa también. Estos son los nombres que se pueden encontrar con esa potencia. Y veíamos que eh, esa potencia se calculaba con esta ecuación: Bm por Im sobre 2 por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, y que esto se mide en watts. Eh, Hay otra potencia que se encuentra. Hay otra potencia que podemos encontrar, que es la potencia reactiva. Esta potencia reactiva se nota con la letra Q y se halla con esta ecuación: voltaje por corriente máxima sobre 2 el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y las unidades de esto es el voltiamperio reactivo, que se abrevia var. Entonces, voltiamperio reactivo se mide esa potencia. La otra potencia que podemos calcular es la potencia aparente. Esta la vamos a anotar como valor absoluto de S, y se calcula como voltaje por corriente máxima sobre 2, y esto se mide en voltiamperios. Entonces, vemos que acá tenemos tres potencias, todas se miden en diferentes unidades. Eh, pero en cuanto a potencia, va a haber una potencia que es la potencia compleja, y esa potencia va a contener toda la información de potencia relevante. O sea, la potencia compleja contiene estas otras tres potencias. Y esa potencia es una potencia que se calcula en el dominio fasorial. O sea, se calcula no con valores de acá con valores escalares, sino con valores fasoriales. Entonces, decimos de que esa potencia compleja la vamos a calcular, o primero la anotamos con la letra S, y esta se calcula el voltaje fasorial por la corriente fasorial, esto dividido entre 2. Pero fíjense que este B y este I es esto, no es como esto que son escalares, sino que estos son valores fasoriales. Entonces, EB es voltaje fasorial. Y esta I la vamos a llamar eh, corriente fasorial, pero traspuesta.
¿Qué significa que sea traspuesta? Significa que cuando transponemos o como cuando conjugamos un número imaginario, si está en coordenadas rectangulares, lo que hacemos es negar la parte imaginaria. Ahora, si está en coordenadas polares, lo que hacemos es negar el ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, digamos, tengo una corriente que es 3 ángulo de 45, esto me dio en amperios. La corriente conjugada sería igual a 3 ángulo de menos 45, eh, medio en amperios. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue negar la parte, la parte, o negar el ángulo, en este caso porque está en polares. Ahora, sí, si yo tengo ya, por ejemplo, una I que es, por ejemplo, 2 ángulo de menos 30, si yo calculo la corriente conjugada, sería igual a 2 ángulo de 30. Entonces lo único que hago es negar el ángulo, es algo bastante importante, es algo importante esto, que tenemos que negar el ángulo. Si no negamos el ángulo, pues las potencias quedan mal calculadas. Listo, entonces esas son las potencias que existen. Entonces realmente toda la información o todas las potencias se pueden calcular a partir de la potencia compleja. Entonces, para ilustrar esto, me haremos, por ejemplo, en un ejemplo de esto. Vamos, ejemplo, vamos a hallar la potencia suministrada, la potencia, bueno, la potencia, aclaremos qué potencias vamos a hallar. Tenemos la potencia promedio real, bueno, la promedio, la misma real, la reactiva y la aparente que va a suministrar por la fuente de tensión bueno. Entonces vamos a hallar esto, la potencia que está suministrando la fuente de tensión en este circuito. Entonces vamos a mirar acá.
Bueno, entonces acá tenemos todo este circuito, ya está en el dominio fasorial, entonces, bueno, esto está medio en voltios. Entonces me dicen que calcule la potencia. ¿En qué elemento? En este. En esa fuente vale 5ix. Entonces, para este elemento tengo que calcular el voltaje fasorial y la corriente fasorial. Como, como es una potencia suministrada, piensen en esto, la potencia suministrada, lo que significa que la corriente tiene que tocar por el negativo al voltaje, o sea que la corriente tiene que tocar por acá. En el caso que le digan una potencia esto absorbida, pues la corriente tiene que tocar por el positivo al voltaje. Listo, entonces en base a eso vamos a resolver el circuito. Entonces podemos acá aplicar dos mallas, es decir, de que por acá fluye una corriente 1, por acá fluye una corriente 2. Generalmente cuando hay fuentes dependientes, lo primero que hacemos es expresar esa Ix en términos de corrientes de malla o voltaje nodal, si lo estamos resolviendo por nodos. Entonces esta Ix en este circuito es la misma I1 y hacemos la LBK en la malla 1. Entonces arranco en este punto, encuentro que es menos J30 y 1, acá menos 30 ángulo de 0, más 30 y 1 más J20 que multiplica a I1 menos I2, y esto igualado a 0. Como tal, bueno, rompemos paréntesis, sumamos términos. Entonces miremos que tiene I1. I1 tendría 30, J20 y menos J30. Si sumo eso me da 30 menos J10. Miremos lo que tiene I2. I2 tendría J20 por menos 1, o sea que I2 tendría menos J20. Y este 30 pasa al otro lado del igual, como 30 ángulo de 0. Entonces esta sería la primera ecuación. Hacemos la LBK en la malla 2, J20 y arriba 50, entonces sería J20 que multiplica a I2 menos I1 más 52 más 5ix, y todo esto igualado a 0. Ahora, sabemos de que ix vale I1, ¿no? Entonces podemos romper paréntesis y hacer ese reemplazo. Listo, entonces ya como tal, pues lo que hacemos es sumar los términos. Entonces miremos que tiene I1. I1 tendría 5, tendría este menos J20, I2 tendría 50 y tendría J20. Y ya como tal, esta sería la segunda ecuación. Eh, Listo, entonces ya tenemos ese sistema de ecuaciones. Entonces resolvemos ese sistema de ecuaciones para no alargar tanto esto. Lo voy a resolver acá con MATLAB. Entonces declaro la matriz de corrientes. 30 menos
10J. La otra sería menos 20J. La otra sería 5 menos 20J. Y la otra sería 50 más 20J. El- la matriz de resultados sería 30 y 0. Y las corrientes de malla, entonces por lo tanto sería ahí traspuesto BI. Esas serían las corrientes de mallas. Entonces ya con este resultado pues esto podemos hallar ya el voltaje de la fuente de corriente y el voltaje de la fuente de tensión, no es una fuente de tensión, y la corriente de esa fuente de tensión. Entonces, llevándome estas corrientes para acá, vamos a mirar. Estas serían las corrientes de mallas. Miremos una cosa. Miramos de que el valor de la fuente, o sea, el voltaje de esta fuente es 5 y entonces esta es I1 y esta es I2, o sea que el voltaje de la fuente termina siendo 5 veces y X es 5 veces I1. La corriente de la fuente. Fijémonos que deberíamos calcular la corriente que toque por el negativo. Entonces calculamos la corriente, pero está tocando por el positivo. Entonces ahí tenemos que negar esa I2 y con eso tenemos la corriente de la fuente. Entonces sería menos I2. Entonces simplemente vamos a hacer eso. 5 por I1, que sería 5 por este valor, y lo pasamos a polares. Entonces, bueno, eso aproximadamente en coordenadas polares da 3,83, ángulo de 16,36. Esto en voltios. Esta sería 5 veces I1. Ahora la I2 sería multiplicar esto por 1, por menos 1, y pasarlo a polares. Eso da 293,18 con ángulo de menos 81,40. Esto en miliamperios. Ya como tal, lo que podemos hacer, como nos están pidiendo tres potencias, sería aplicar estas ecuaciones individualmente. O sea, la potencia promedio la calculo con esta ecuación, la reactiva con esta o la compleja con esta. Entonces ya tenemos los ángulos de voltaje y corriente y las magnitudes de voltaje y corriente. Pero, por ejemplo, si calculamos lo que es la potencia compleja, ella va a contener todas las otras potencias, ¿sí? La potencia compleja, bueno, realmente contiene todas las otras potencias. ¿Por qué? Porque esta potencia, por ejemplo, si nosotros íbamos hecho esto acá, miren, fíjense acá. Si nosotros lo que hacemos es hacer una multiplicación de voltaje fasorial por corriente fasorial, esta S es igual al voltaje máximo con un ángulo de voltaje por una corriente máxima con el ángulo corriente. Pero fíjense que como es traspuesta, lo que hago es negarla, entonces menos el ángulo de la corriente sobre 2. Entonces, cuando se hace una multiplicación en coordenadas polares, lo que se hace es multiplicar las normas
o sea que multiplicaría BM por IM, esto lo divido sobre 2 y sumo los ángulos, o sea que sumo el ángulo de teta B menos teta I. Entonces, si me estoy dando cuenta acá, el módulo de esta potencia compleja va a ser esto la potencia aparente. O sea, que esta S la puedo expresar como potencia aparente, ángulo de teta B menos teta I. Entonces, si yo cojo la potencia compleja y bueno, la obtengo en coordenadas polares, el módulo de esa potencia, la potencia aparente. Ahora, si yo paso esto a coordenadas rectangulares, esta S es la parte real sería esto Bm por Im sobre 2 coseno del ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente más J, que sería este módulo Bm por Im sobre 2 seno de teta B menos teta I. Y si ustedes notan, esto de acá es la potencia promedio y esto de acá es la potencia reactiva, la que acompaña al Q. Entonces realmente podemos decir que S es igual a P más JQ. Entonces si yo obtuve eh, la potencia compleja en coordenadas rectangulares, pues obtuve lo que es la potencia promedio y la reactiva. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer el cálculo de la potencia eh, compleja y de ahí deducimos las otras potencias. Entonces la S me va a quedar voltaje por corriente. Entonces el voltaje sería 3,83 ángulo de 16,36 y lo multiplico por esta, por 293,18. Esto está en miliamperios, o sea que lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 3. Y fíjense una cosa, el ángulo de la corriente se tiene que negar. Entonces acá está menos 81,4, acá tengo que colocar 81,4 positivo. O sea, acá esto es positivo. Eh, eh, bueno, y todo esto lo divido sobre 2. Entonces, esta potencia eh, aparente, pues, perdón, esa potencia compleja me va a dar lo siguiente. Al hacer esta operación, eso es menos 76,01 más J 556,31 voltiamperios. Esto se mide también en voltiamperios. Y esto, si lo paso a coordenadas polares, bueno, vamos a pasar eso a coordenadas polares. Eso sería 566, 561. 561, colocémosle como 5, con ángulo de 97,78.
es también medio en voltiamperios. Entonces, desde acá podemos hallar las potencias. Entonces, como conclusión, decimos que la promedio, la parte real, o sea, sería menos 76,01 watts. La reactiva sería esta parte imaginaria, 556,31 voltiamperios. Y la aparente es esto, 561,5. Y bueno, en eso, de esa manera, pues, em, hallamos pues, las potencias en un circuito. Simplemente es esto, aplicar la ecuación respectiva. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces voy a hacer otro ejemplito de esto de potencia. Entonces voy a voy a borrar esta lámina. Bueno, vamos a hallar la potencia, esto, la potencia absorbida. La potencia, indiquemos qué potencia hallamos, la potencia promedio y la reactiva. Absorbida por ZL, por la impedancia de carga. Bueno, entonces para ello vamos a considerar el siguiente circuito.
Y bueno, esto va a ser la impedancia de carga y esa impedancia de carga, esto va a valer 100 más J100. Listo, entonces lo que tenemos que calcular es el voltaje y la corriente en esta impedancia. Que el voltaje, si nos fijamos, es el voltaje a la salida del operacional. Un circuito con operacionales lo vamos a analizar siempre por el método de nodos. Entonces miremos qué nodos hay conectados acá. Entonces acá hay un nodo. Este acá es otro nodo. Este acá es otro nodo. Este acá otro nodo. Tenemos nodos principales, tenemos esos cuatro nodos y lógicamente el nodo de tierra. Pero el nodo de tierra no hacemos LSK, no hacemos LSK ni en el nodo de tierra ni en este nodo de salida del operacional. Entonces lo que tenemos que es averiguar los voltajes nodales o hacer LSKs, perdón, hacer LSKs en estos tres nodos. Entonces empecemos numerando los nodos. Entonces llamemos esto nodo 1, esto nodo 2, esto nodo 3 y esto nodo 4. Bueno, entonces miremos una cosa. El nodo 2 resulta que está conectado a una fuente de tensión. Cuando un nodo de tensión está entre tierra y ese nodo hay una fuente de tensión, pues ese nodo pasa a ser un nodo directo. O sea, en ese nodo no hacemos el SK, sino que sabemos cuánta tensión hay en ese nodo. Entonces lo primero que decimos es que B2 va a tomar ese valor, 4 ángulo de 30. Y entonces ahora sí empezamos a hacer las LCKs. Empiezo por el nodo no inversor, o sea, por el nodo 1. Y noto ahí que hay dos ramas conectadas, entonces esto lo puedo calcular de la siguiente manera. B1 menos 0, B1 menos 0 sobre 100, más B1 menos B2, pero B2 toma el voltaje de la fuente de tensión, 4 ángulo de 30, sobre menos J100. De ahí lo que tengo que hacer es despejar ese B1. O sea, descompongo en términos, opero y calculo eso. Eh, También es otra forma de hallar ese B1. Si me fijo acá, lo que tengo es esto, como por esta rama no se me va, no se me va corriente, prácticamente es como si tuviera estas dos impedancias en serie y acá una fuente de tensión. Entonces, prácticamente este B1, el voltaje B1 es el voltaje de acá, acá, o sea, es el voltaje de la impedancia 100 ohmios. O sea que ahí puedo, por ejemplo, utilizar la fórmula de divisor de tensión y también lo obtengo. O sea, se puede hacer de acá con esta fórmula de espejo B1 o también puedo aplicar esta ecuación o eh, B1 es igual a 100 por la fuente de tensión por 4 ángulo de 30 sobre 100 menos J100. De cualquiera de las dos maneras se puede calcular. Acá como ya lo tengo operado, pues simplemente vamos a calcular eso, vamos a operar ahí. Bueno, y eso da 0,732 más J 2,732. Esto en voltios. Listo, entonces ya tengo B1, ya tengo B2. Me voy al nodo 3 y en el nodo 3 en el nodo 3 calculó la LSK, pero entonces, bueno, vamos a calcular la LSK en el nodo 3. Y reducir un poquito la pantalla. Bueno, ahí está.
Bueno, entonces el nodo 3 sería B3 menos 0 menos J dividido sobre menos J100 más B3 menos B2 sobre esto 200. Y acá, bueno, B2 ya sé que vale 4 ángulo de 30. Y acá la de arriba sería B3 menos B4. Esto, B3 menos B4 sobre esa impedancia. Y esa impedancia era de 400 menos J200. Acto seguido descompongo esto en términos. Descompongo esto en términos y factorizo lo que es B1, lo que es B2, lo que es, bueno, lo que es B3 y lo que es B4, ¿no? Entonces, factorizando lo que tiene B3, esto queda 1 menos J100. Más 1 sobre 200 más 1 sobre 400 menos J200. Eh, Acá lo que no tiene B3 sería menos 4 ángulo de 30 sobre 200. Y este menos B4 lo puedo pasar al otro lado del igual, o sea, lo paso acá a B4, que sería 400 menos J200. Realmente el B3 lo desconozco. ¿Por qué conozco el B3? Porque el B3 es igual al voltaje B1, que, o sea, siempre decimos eso. Voltaje del pin no inversor es igual al voltaje del pin inversor y acá tenemos B1. Entonces podemos hacer eso y también podemos multiplicar todo por... o sea, fíjense que lo que me interesa es hallar B4, por eso fue que lo despejé a ese lado. Entonces multiplicamos por 400 menos J200. Y entonces ahí ya, o sea, mejor dicho, esto que estaba dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, pero fíjense acá, como lo multiplico por acá. eh, bueno, vamos a hacer esa operación, vamos a hacer eso 400 menos J200 por B1, que es 0,732 más J 2,732 y acá hacemos esto 1 menos J100 más 1 sobre 200 más 1 sobre 400 menos J200 menos 4 ángulo de 30 sobre 200 multiplicado por 400 menos J200. Y esto es igual a B4. O sea, B4 es hacer esa operación ya simplemente hacer esa operación con números complejos. Eh, acá lo tengo, tengo operado ese resultado. Voy a anotarlo. Ese B4 tiene que dar este resultado. Tiene que dar menos 13,46 aproximadamente más J 15,32. Esto me dio en voltios y realmente pues
Esto, el voltaje de la impedancia sería V4 y la corriente sería V4 sobre cero, ¿no? Entonces, el voltaje de la fuente, ya conocemos el voltaje de la impedancia de la carga, vamos a, a calcular, o sea, voltaje de la impedancia, voltaje Z, sería igual a V4. Entonces paso eso a polares. O sea, paso ese número acá a polares, eso da 20,39. Ángulo de 131,31. Esto medido en voltios. Y la corriente de la impedancia de carga sería V4 menos 0 sobre esa impedancia de carga que es 100 más J100. Como tal, bueno, esto me da 144,22 con ángulo de 86,31. Esto medido en miliamperios. Y ya lo que sería la potencia compleja la calculo de la siguiente manera. Voltaje por corriente factorial traspuesta, o sea, sería 20,39. Ángulo de 131,31 por esta corriente que sería 144,22 por 10 a la menos 3, ángulo de 86. Fíjense acá, tengo que negar el ángulo, está negativo, pasa acá, está positivo, pasa acá negativo, menos 86,31 y todo esto dividido sobre 2. Bueno, vamos a mirar cuánto se obtiene. Se obtiene aproximadamente, ¿no? 1,04 más J 1,04. Esto en voltiamperios. Entonces, lo que decimos es que esto terminaría siendo P y esto terminaría siendo Q. Entonces, ya el resultado de esto es que P es igual a 1,04 watts y Q es igual a 1,04 voltiamperios reactivos. Y ahí termina el ejercicio. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe una pregunta. ¿Me podría repetir por qué es que B1 es igual a B3? No entendí ahí. Eso siempre se hace en los operacionales. O sea, en los operacionales, siempre que analicemos un operacional, vamos a tener que hacer eso. Coger el voltaje del pin no inversor y igualarlo al voltaje del pin inversor. Siempre que usted esté analizando un operacional, usted siempre hace esto. Hace la LSK en el nodo 1 y después cuando hacen la LSK en el nodo 3, iguala los dos voltajes. Dice, voltaje del pin no inversor es igual al voltaje del inversor. Eso sí es procedimiento fijo en un operacional. Siempre tiene que Ah, hacer eso. ok, vale, gracias. Eso se debe a que cuando se hace una retroalimentación por el negativo, este voltaje se tiende a regular a este. Eso es lo que pasa. Ya para explicar eso tendría que meterme un poco con la estructura interna del operacional y no sé qué tantas bases tengan ustedes de electrónica para comprender eso. Igual no es objetivo del curso, o sea, acá lo vamos a tomar como un dogma. Siempre va a ser eso. ¿Alguna otra pregunta?
Por mi parte solo sería eso, profe. Listo. Realmente, pues, hacía estos ejemplos como para ilustrar. Veo que solamente hay... Ah, bueno, ya hay más personas conectadas. Como tal, me voy a dejarles otros ejemplos. Otro link de otros ejemplos. Les voy a enviar unos ejemplos, otros ejemplos de potencia para que los miren. Realmente esto, sí, intenten, eh, cuando miren un ejemplo de este tipo que les envío, traten ustedes primero de desarrollarlo y después esto van mirando cómo lo resuelvo. Esto con el fin de que no, esto no sea mirar simplemente un video y es que ustedes si no intentan realmente hacer los ejercicios no, no entienden el concepto, no se apropian del concepto. O sea, usted no, si ustedes se limitan a ser un participante pasivo, no se comprende el conocimiento. Por eso es que yo siempre en las clases, pues a veces explico el concepto y después doy un tiempo o propongo un ejercicio del mismo tema para que traten ustedes, para que lo intenten resolver. Después lo resuelvo. Pero bueno, no creo que tenga sentido seguir así con esta metodología, dado que no estamos conectados la mayoría. Entonces, les dejo estos videos y ya la siguiente, o sea, el resto de clase sería mirar esos videos. Ya les copio los links en el Teams y por mi parte eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Voy a terminar la grabación.